Perdoné su infidelidad hace 2 años. Lo que él no sabe es que yo también tengo un amante. Desde antes, no sé por qué estoy escribiendo esto. Son las 2:17 de la madrugada y Javier duerme a mi lado, con la mano apoyada sobre mi vientre. Hace eso todas las noches desde que le dije que estoy embarazada. 5 semanas. Dice que quiere sentir cuando el bebé empiece a moverse, aunque faltan meses para eso. Me besa la frente antes de dormirse y susurra, gracias contra mi cabello. Yo me quedo despierta mirando el techo. El ventilador hace ese ruido metálico que nunca arreglamos. La luz del poste de la calle entra por la persiana rota y dibuja líneas amarillas en la pared. Puedo escuchar a la vecina del 3 bytes tosiendo. Son las pequeñas cosas las que me mantienen anclada, supongo. Las cosas que me recuerdan que esto es real, que no estoy en una pesadilla de la que puedo despertar. El bebé no es de Javier, lo sé, porque hice la prueba. Una de esas pruebas de paternidad prenatal que puedes ordenar en línea. Me costó casi $800 que saqué de la cuenta que tengo a mi nombre, la que abrí hace 3 años para emergencias. Llegó en un sobre blanco sin marcas. Lo escondí en el fondo del closet, detrás de las cajas de zapatos viejos que nunca uso. Tomé la muestra un martes por la tarde mientras Javier estaba en el trabajo. Me senté en el piso del baño con las instrucciones impresas, las manos temblando tanto que tuve que leer cada paso 3 veces. ¿Me sentí como una criminal? Supongo que lo soy. Los resultados llegaron por correo electrónico 5 días después. Los abrí en el estacionamiento del supermercado, sentada en el auto con una bolsa de verduras derritiéndose en el asiento trasero. La pantalla del teléfono era tan brillante que me dolían los ojos. Probabilidad de paternidad, 0%. Cerré el teléfono y vomité en una bolsa de plástico que tenía en el auto. No fue por las náuseas del embarazo, fue porque en ese momento entendí que no había vuelta atrás, que esta mentira iba a crecer dentro de mí durante 9 meses. Iba a nacer, iba a tener los ojos de otra persona, y yo iba a tener que mirarla a la cara todos los días de mi vida. Pero déjame retroceder, porque nada de esto tiene sentido sin el contexto, sin entender cómo llegué aquí. Javier y yo llevamos 11 años casados. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura latinoamericana que los dos tomamos porque necesitábamos los créditos. Él se sentó a mi lado el primer día y me preguntó si tenía un bolígrafo extra. Todavía tengo ese bolígrafo. Está en el fondo de mi cajón de escritorio, con la tinta seca hace años, pero nunca lo tiré. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Fue una boda pequeña, en el jardín de la casa de mis padres. Llovió esa tarde, pero a nadie le importó. Bailamos bajo una carpa prestada, mientras el agua golpeaba la lona, y todos reían. Javier me susurró al oído que era el día más feliz de su vida. Yo le creí. A los primeros 5 años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Teníamos trabajos estables, un departamento decente en una zona que no era mala, planes para el futuro. Hablábamos de tener hijos eventualmente. Yo siempre decía cuando estemos listos y Javier asentía paciente, era paciente con todo. Esa fue una de las primeras cosas que empezó a molestarme. Su paciencia, la forma en que aceptaba todo sin pelear, sin resistirse. Cuando le decía que no, él decía, está bien. Cuando le contaba sobre mi día, él asentía y decía, debe haber sido difícil. Cuando yo estaba enojada, él se disculpaba incluso cuando no era su culpa. Me di cuenta de que lo estaba empezando a despreciar y me odié por ello, porque él no había hecho nada malo. Era un buen hombre, es un buen hombre, trabaja duro, paga las cuentas a tiempo. Llama a su madre todos los domingos. Recuerda los cumpleaños. Saca la basura sin que se lo pida. Cocina los jueves porque sabe que llego tarde de la oficina. Pero hay una diferencia entre ser bueno y ser suficiente. Y yo nunca he tenido el coraje de admitir que tal vez él nunca fue suficiente para mí. Conocí a Mateo en una conferencia de trabajo hace casi 6 años. Yo trabajaba en marketing para una empresa de software y él era consultor externo. Nos presentaron durante un coffee break. Tenía las mangas de la camisa enrolladas y una sonrisa torcida que me hizo sentir como si compartiera un chiste privado conmigo. Hablamos durante 20 minutos sobre nada importante, sobre lo malo que era el café, sobre lo aburrida que había sido la primera ponencia, sobre una serie que ambos estábamos viendo.
Cuando se fue, me di cuenta de que tenía mariposas en el estómago. No había sentido eso en años. No pasó nada ese día, ni ese mes. Nos encontramos en otra conferencia 3 meses después y tomamos un café. Luego fue un almuerzo. Luego fueron mensajes de texto sobre trabajo, que lentamente dejaron de ser sobre trabajo. La primera vez que nos besamos fue en el estacionamiento de un restaurante. Yo había ido a encontrarme con él después del trabajo, supuestamente para discutir un proyecto. Él caminó conmigo hasta mi auto, y cuando me giré para despedirme, simplemente pasó. Mis llaves cayeron al suelo. No las recogí de inmediato. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Javier estaba viendo televisión cuando entré. Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que bien. Me senté a su lado y comimos pizza fría directamente de la caja mientras mirábamos un programa de cocina. Él se rió de algo que dijo el presentador. Yo sentía que me estaba ahogando. Esa noche, en la cama, Javier intentó tocarme. Le dije que estaba cansada. Se disculpó y se dio vuelta. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana mirando su espalda subir y bajar con cada respiración. Le mandé un mensaje a Mateo al día siguiente. No podemos volver a hacer eso. Eso me respondió 3 horas después. Lo sé, nos volvimos a ver 2 semanas después. Esta vez terminamos en un hotel cerca del aeropuerto. Uno de esos lugares genéricos con cortinas beige y cuadros de paisajes falsos en las paredes. Recuerdo que había una mancha en el techo que parecía un continente que no podía identificar. Me quedé mirándola después, mientras Mateo se duchaba, tratando de decidir qué clase de persona era ahora. Eso fue hace 5 años y medio ni nunca paró. No fue como en las películas, no fue una aventura apasionada y descontrolada. Fue más triste que eso. Nos veíamos tal vez 2 veces al mes, a veces menos, siempre en hoteles, nunca en lugares donde alguien pudiera reconocernos. Mateo está casado también, tiene 2 hijos, un niño y una niña. Me ha mostrado fotos. La niña tiene su misma sonrisa torcida. Hay veces que, después, me quedo mirándolo mientras se viste y me pregunto si su esposa sabe, si ve las señales que yo sé que deben estar ahí, si nota cuando llega a casa oliendo diferente, cuando sonríe mirando su teléfono, cuando su mente está en otro lugar durante la cena. Yo me volví experta en borrar señales. Siempre tengo una excusa preparada, una reunión que se alargó en tráfico, a una amiga que necesitaba hablar. Me ducho antes de volver a casa. Cambio mi ropa interior en el auto. Guardo chicles de menta en la guantera. Javier nunca sospechó nada. O si lo hizo, nunca dijo nada. Seguíamos teniendo sexo, no con mucha frecuencia, pero tampoco raro para una pareja que lleva años junta. Seguíamos cenando juntos, viendo películas, haciendo planes para remodelar la cocina. Nuestra vida era normal, aburrida, insegura, y yo era feliz con eso. O eso me decía a mí misma. Tenía lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tenía la estabilidad de Javier, su bondad, su presencia constante, y tenía a Mateo para todo lo demás, para sentirme viva, para sentirme deseada de una manera que me hacía olvidar que tenía 34 años y una hipoteca y un trabajo donde odiaba a mi jefe. Era egoísta, lo sé, pero también era funcional. Todos estábamos bien, nadie estaba lastimado. Yo podía manejar ambas vidas sin que se tocaran, hasta que Javier me fue infiel. Fue hace 2 años y medio, un viernes por la noche. Yo estaba en la cama leyendo cuando él llegó a casa más tarde de lo normal. Escuché la puerta abrirse, sus pasos en el pasillo, el sonido de sus llaves en el plato junto a la entrada. Cuando entró a la habitación, supe de inmediato que algo estaba mal. Tenía esa mirada, como un perro que sabe que hizo algo malo y está esperando el castigo. Tenemos que hablar, dijo en esas 3 palabras, las peores 3 palabras del mundo. Se sentó en el borde de la cama. No me miraba a los ojos. Empezó a hablar y yo lo escuché como si estuviera bajo el agua. Todo sonaba distante, distorsionado. Una compañera de trabajo. Su nombre era Andrea, 31 años, del departamento de contabilidad. Habían ido a tomar algo después del trabajo. Solo ellos 2, una vez, se convirtió en varias veces. Y luego pasó una vez. Dijo en solo. Fue una vez, en su departamento, hace 2 semanas, se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar, grandes sollozos entrecortados que sacudían sus hombros. Lo siento.
Lo siento tanto, a no sé qué estaba pensando. A no significó nada. Te amo, solo te amo a ti. Por favor, perdóname. Yo me quedé sentada ahí, con el libro todavía en mis manos, mirándolo llorar. Y lo más extraño fue lo que sentí. No fue dolor, no fue rabia. Fue alivio porque ahora éramos iguales. Ahora yo no era la única con un secreto. Ahora teníamos una moneda de cambio. Le dije que necesitaba tiempo. Esa noche me fui a dormir al cuarto de invitados. Escuché a Javier llorar en el pasillo durante horas. Sus sollozos eran secos, entrecortados y llegaban hasta mí a través de la puerta. En un momento oí un golpe sordo, quizás contra la pared. No salí a consolarlo. Me quedé despierta toda la noche pensando en mi siguiente paso. No en sí lo perdonaría. Eso ya estaba decidido. Iba a perdonarlo porque lo necesitaba. Necesitaba que esto se quedara entre nosotros dos, que no se expandiera y tocara mi vida con Mateo. Pero también había una parte oscura de mí, una que no me gusta reconocer, que se sentía satisfecha, como si esto nos pusiera en igualdad de condiciones, como si ahora él me debiera algo. Pasé 3 días encerrada en ese cuarto. Javier me traía comida que apenas probaba. Me enviaba mensajes desde la sala, rogándome que habláramos. Se disculpaba una y otra vez. Sin que yo se lo pidiera, me mostró su teléfono. Me dijo que había bloqueado a Andrea y que había pedido un cambio de turno para no volver a verla. Al 4.º día, salí y le pedí que nos sentáramos. Tenía unas ojeras profundas y la barba descuidada. Era evidente que no había dormido. Quiero intentarlo, le dije, pero necesito que hagamos terapia. Se aferró a esa palabra como si fuera un salvavidas, asintiendo con tanta fuerza que pensé que se le caería la cabeza. Sí, lo que sea. Haré lo que sea. Encontramos a la doctora Ramírez, una terapeuta de parejas de unos 50 años, con lentes gruesos y una voz suave que francamente me irritaba. Nos veíamos los martes en su pequeña oficina que siempre olía a lavanda artificial. En esas sesiones, Javier hablaba sin parar. Hablaba de su culpa, de cómo había traicionado mi confianza, de que trabajaría cada día para recuperarme. Lloraba mucho. La doctora le pasaba pañuelos de una caja con flores. Yo también hablaba, decía las cosas correctas, que estaba herida, que necesitaba tiempo, que esto había roto algo fundamental entre nosotros. Todo era verdad, supongo, solo que no de la manera que ellos pensaban. La doctora nos daba tareas a noches de citas, ejercicios de comunicación. Tenía que decirle a Javier algo que apreciaba de él cada día, y él tenía que preguntarme cómo me sentía y escuchar de verdad. Hicimos todo eso. Jugamos el juego, y poco a poco, a los ojos de todos, nuestro matrimonio empezó a sanar. Pero la verdad, la que nunca conté en terapia, es que nunca dejé de ver a Mateo. De hecho, lo veía más a Javier. Estaba tan concentrado en demostrar su lealtad, en ser transparente, que ni se le ocurría sospechar de mí. Me enviaba su ubicación al salir del trabajo, me llamaba si iba a llegar 5 minutos tarde. Yo usaba su culpa como un escudo. Cuando necesitaba ver a Mateo, inventaba salidas con amigas que, supuestamente, me estaban ayudando a procesar todo. Javier no solo no cuestionaba esas salidas, sino que las alentaba. Tómate tu tiempo, haz lo que necesites. Era tan fácil que hasta daba miedo. La primera vez que vi a Mateo después de la confesión de Javier fue 2 semanas más tarde. Le había contado todo por mensaje. Su respuesta fue corta. ¿Estás bien? Nos vimos en el hotel de siempre. Cuando abrió la puerta, me quedé parada frente a él, con los brazos cruzados. ¿Vas a dejarlo?, me preguntó No. Respondí. Él asintió, como si lo esperara. Entonces, ¿qué quieres, Ernesto?, le dije. Quiero seguir con esto. Algo cambió en su cara. No supe si era alivio o decepción. Quizás ambas cosas. Esa tarde fue diferente, más intensa. Había una rabia dentro de mí, una necesidad de probar algo. Mateo lo sintió y simplemente siguió la corriente. Después, acostada en esas sábanas blancas, me di cuenta de que había cruzado una línea. Antes, esto era una aventura, algo separado de mi vida real. Ahora era una venganza. ¿Un ajuste de cuentas? ¿Alguna vez te sientes culpable?, le pregunté. Él estaba sentado en el borde de la cama, mirando su teléfono. Todo el tiempo, dijo sin mirarme, pero no lo suficiente como para parar. Finalmente levantó la vista. ¿Y tú? No respondí. No hacía falta. Los siguientes 2 años fueron así.
Javier trabajaba en reconstruir la confianza. Yo trabajaba en mantener dos mundos separados. Él mejoraba, yo empeoraba. Pero por fuera, todos veían nuestro progreso notable. Mis amigas decían que era valiente. Mi madre decía que el matrimonio era trabajo duro. La doctora Ramírez nos felicitaba. Y quizás sí hubo progreso. Javier cambió. Se volvió más atento, más presente. Me dejaba notas en el almuerzo, me enviaba flores. A veces, en esos momentos, sentía algo parecido al amor. O quizás era nostalgia por la persona que yo era antes. Pero luego llegaba un mensaje de Mateo, y todo se desvanecía, porque Mateo me hacía sentir peligrosa. Impredecible en viva, hace 3 meses. Todo cambió. Una noche, Javier apagó la televisión y se giró hacia mí. He estado pensando, dijo, en nosotros, en el futuro. Sentí un nudo en el estómago. Creo que estamos en un buen lugar ahora, y sé que hablamos de tener hijos eventualmente, pero me gustaría que ese eventualmente fuera ahora. Quiero tener una familia contigo. Me miró con sus ojos honestos, sosteniendo mi mano como si fuera algo frágil. Déjame pensarlo, le dije. Esa noche, acostada a su lado, sentí pánico. Un pánico real. Un bebé era permanente. Significaba elegir esta vida, esta versión de mí, para siempre. Le escribí a Mateo, nos vimos en un café. Javier quiere tener un bebé. Le solté en él, revolvió su café. ¿Y tú qué quieres?, preguntó. No lo sé. ¿Quieres dejarlo? No. ¿Quieres dejarme? Su pregunta me sorprendió. Lo miré de verdad, por primera vez en meses. Tenía canas nuevas, líneas más marcadas alrededor de los ojos. Ya no éramos jóvenes jugando a algo peligroso. Éramos 2 adultos manteniendo una mentira. No, dije finalmente. Entonces no veo que estamos discutiendo, respondió. ¿Y si tuviera un bebé con él? Se encogió de hombros. Entonces ¿tendrías un bebé con él? No cambiaría esto. ¿O sí? 2 semanas después, dejé de tomar la píldora. No se lo dije a Javier. Simplemente lo hice. Seguí viendo a Mateo. Nunca habíamos usado protección. El riesgo compartido nos unía. 1 mes y medio después, mi periodo no llegó. Compré 3 pruebas de embarazo diferentes, todas positivas. Me senté en el suelo del baño, mirando esas 2 líneas rosas, y no sentí nada, solo un vacío enorme y frío, porque supe de inmediato lo que tenía que hacer. La matemática era simple. Había estado con Javier 2 veces ese mes, con Mateo 4. Las probabilidades no estaban a mi favor. Gracias por acompañarme en esta historia tan complicada. Si quieres saber cómo continúa este relato, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Le dije a Javier esa noche. Preparé su cena favorita. Puse velas y todo el show. Cuando terminamos de comer, saqué la prueba de embarazo de mi bolso y la puse en la mesa frente a él. Se quedó mirándola durante lo que pareció una eternidad. Luego levantó la vista hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿En serio? Asentí en él. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Me abrazó con tanta fuerza que no podía respirar. Repetía gracias, gracias, gracias contra mi cabello como una oración. Yo solo me quedé ahí, en sus brazos, sintiendo que me estaba hundiendo. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se lo dijo a todos, a sus padres, a mis padres, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Incluso puso una foto de la prueba de embarazo en su Instagram privado con el caption "Mejor regalo del mundo". Los comentarios explotaron con felicitaciones y emojis de bebés. Mi madre lloró de felicidad. Sabía que ustedes lo superarían, dijo. Sabía que el amor ganaría. Javier empezó a buscar cunas en internet. Descargó aplicaciones de seguimiento de embarazo. Leía artículos sobre desarrollo fetal. Me preguntaba cómo me sentía cada hora, si tenía náuseas, si necesitaba algo, si el bebé se estaba moviendo, incluso cuando le expliqué que era demasiado pronto para eso, y yo sonreía, asentía. Decía que estaba feliz. Dejaba que me tocara la barriga, dejaba que me hablara sobre nombres y habitaciones de bebé y guarderías. Pero por dentro estaba en caída libre. Le mandé un mensaje a Mateo el día después de decirle a Javier: "Estoy embarazada". No respondió durante horas. Cuando finalmente lo hizo, solo dijo: "¿De quién?". "No lo sé". "¿Qué vas a hacer?". "No lo sé". Esta vez no sugirió que nos viéramos. Entendí por qué. Esto era diferente.
Esto era real de una forma que nunca antes lo había sido. Esperé 2 semanas antes de responderle, 2 semanas de Javier tocándome el vientre todas las noches. 2 semanas de sonreír en cenas familiares mientras todos brindaban por el bebé. 2 semanas de mentirme a mí misma que tal vez las probabilidades estaban de mi lado y el bebé era de Javier y todo estaría bien. Luego ordené la prueba de paternidad prenatal. La página web prometía resultados en 5 a 7 días. Hábiles en discretos, confidenciales en certificados, todo por $799.99 más envío. Llegó en ese sobre blanco sin marcas que mencioné. Dentro había un kit con instrucciones y 2 tubos, uno para mi muestra de sangre, uno para la muestra de hisopo de Javier. La parte de la sangre fue fácil. Fui a un laboratorio que la página recomendaba. Una enfermera aburrida me pinchó el brazo, llenó el tubo, me puso una curita de Barney. Todo el proceso tomó 5 minutos. La muestra de Javier fue más complicada. La tomé mientras dormía. Me sentí como una asesina. Me levanté a las 3 de la mañana. Saqué el hisopo de su escondite en el closet. Caminé descalza hasta nuestro cuarto. El piso de madera crujía con cada paso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que iba a despertarlo. Me arrodillé junto a su lado de la cama. Dormía boca arriba, la boca ligeramente abierta. Podía oler su pasta de dientes de menta, ver las pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos, escuchar su respiración profunda y constante. Abrí el hisopo con manos temblorosas. El plástico hizo un sonido que me pareció ensordecedor. Javier se movió en mí, quedé congelada, pero solo se dio vuelta hacia el otro lado. Le pasé el hisopo por el interior de la mejilla, rápido en apenas un toque. Él frunció el ceño en su sueño, pero no despertó. Guardé la muestra, la sellé, la escondí de nuevo en el closet. Luego me senté en el piso del baño durante 1 hora, abrazándome las rodillas, tratando de no llorar. Envié las muestras al día siguiente. Pagué por envío express. La espera sería de 5 días. Esos 5 días fueron los más largos de mi vida. Javier estaba en éxtasis. Cada noche llegaba a casa con algo nuevo. Un libro sobre crianza, un peluche, una onesie ridículamente pequeña con la frase «Papá es mi héroe», se la mostró con tanto orgullo que quise vomitar. «Nuestro bebé va a usar esto», dijo, sosteniéndola contra la luz. «¿Nuestro bebé?» Le sonreí. Dije que era adorable. Por dentro estaba gritando. Traté de ver a Mateo, pero él dijo que estaba ocupado. Situación familiar complicada, escribió. Mi esposa está sospechando algo. Tengo que bajar el perfil por un tiempo. Leí ese mensaje 50 veces. Cada vez me enojaba más porque era típico. Era tan típicamente Mateo, presente cuando era conveniente, ausente cuando las cosas se ponían difíciles. Le respondí, está bien, entiendo. A lo que realmente quería decir era estoy sola en esto. Estoy completamente sola y es tu culpa también. Pero tú puedes simplemente desaparecer mientras yo tengo que vivir esta mentira cada segundo de cada día. Pero no dije eso, nunca decíamos esas cosas. Esa era la regla no escrita sin drama, sin exigencias, sin expectativas de más de lo que podíamos dar. El correo llegó un martes. Lo abrí en mi auto, en el estacionamiento de un Target, con el aire acondicionado a máximo porque afuera hacía un calor sofocante y yo no podía respirar. Despliegue hacia abajo en mi teléfono. Pasé por la introducción, los términos legales, el descargo de responsabilidad. Luego vi los resultados. Probabilidad de paternidad en 0%. El mundo no se detuvo. El cielo no se cayó. El sol seguía brillando a través del parabrisas. Una familia caminó frente a mi auto con un carrito lleno de bolsas. Un niño pequeño comía un helado que se derretía en su mano. Todo seguía normal excepto yo. Llamé a Mateo, no contestó. Le mandé un mensaje, necesito verte. Ahora tardó 2 horas en responder. No puedo. Ya te dije que es complicado. El bebé es tuyo. Vi los 3 puntos, aparecer y desaparecer. Aparecer y desaparecer. Tardó 5 minutos en responder. ¿Estás segura? Hice una prueba. ¿Y Javier? Piensa que es suyo en otra pausa larga. ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta, esa maldita pregunta. Como si yo tuviera todas las respuestas, como si esto fuera solo mi problema. ¿Qué quieres tú que haga? Escribí. La respuesta llegó rápido esta vez.
Ann, demasiado rápido. No puedo tener otro hijo. Mi esposa apenas puede conmigo. No puedo hacerle esto. ¿No puedes hacerme esto? Leí esas palabras hasta que perdieron significado. No puedes hacerme esto, Ann, como si yo le estuviera haciendo algo a Elaine, como si yo hubiera planeado esto, como si yo fuera la villana de su historia. ¿Qué estás sugiriendo? Escribí, aunque ya sabía la respuesta. Hay opciones. Opciones a palabra suave y neutral que significaba una sola cosa. No. Escribí, ¿no? No voy a hacer eso, Ann. ¿Entonces qué? ¿Vas a decirle a Javier? No, entonces ¿qué mierda quieres de mí? Y ahí estaba Ann, la rabia. La verdadera cara detrás de la sonrisa torcida y los mensajes coquetos y los ¿estás bien? Después del sexo, no, respondí. Y bloqueé su número. Conduje a casa a Gravier, estaba cocinando pasta cuando entré. Me besó en la mejilla y me preguntó cómo había estado mi día. Bien, dije solo cansada. Siéntate. La cena está casi lista. Me sentan con Ann. Hablamos sobre su día en el trabajo, sobre el bebé, sobre si deberíamos saber el sexo o esperar a que naciera. Él quería esperar. Ann dijo que le gustaba la sorpresa. Yo asentí y sonreí y dije que sonaba bien. Esa noche, mientras Javier dormía con su mano sobre mi vientre, desbloqueé el número de Mateo Jalé, mandé un mensaje en voy a tenerlo. Javier va a criarlo como suyo. Tú no tienes que hacer nada. No tienes que saber nada. Solo déjame en paz. Vio el mensaje inmediatamente. Los 3 puntos aparecieron, Ann. Desaparecieron, aparecieron de nuevo. Si eso es lo que quieres, Ann, es lo que necesito. Está bien. Cuídate, Ann. Y eso fue todo. 5 años y medio de encuentros en hoteles genéricos y mensajes a medianoche y mentiras cuidadosamente construida. Terminó con cuídate en un mensaje de texto. Debería haberme sentido aliviada, o triste no, enojada, pero solo me sentí vacía. Han pasado 3 semanas desde ese mensaje. Mateo no ha vuelto a escribir, Ann, yo tampoco. Es como si los últimos 5 años y medio nunca hubieran existido, como si pudiera simplemente borrarlos de mi historia y seguir adelante. Excepto que no puedo, porque llevo a su bebé dentro de mí, Ann, porque cada vez que Javier pone su mano en mi vientre y sonríe con esa felicidad pura e idiota, yo sé la verdad, y esa verdad me está comiendo viva. Al principio, después de tomar la decisión, me sentí poderosa. Había una parte de mí que pensaba, Ann, esto es perfecto, esto es justicia. Javier me fue infiel. Y ahora, sin saberlo, va a criar al hijo de mi amante. Es como una venganza cósmica, un equilibrio en el universo. Me repetía eso como un mantra. Cuando Javier investigaba cochecitos en internet, cuando mi suegra lloraba de felicidad hablando sobre su primer nieto, cuando mis amigas organizaban un baby shower, me decía Ann, te lo mereces, él te lastimó primero. Pero la verdad es más complicada que eso, porque Javier no se merece esto. El Javier de hace 2 años. Sí, Ann, es Javier que me traicionó con Andrea, que rompió mi confianza. Ese Javier merecía algo, pero ese Javier ya no existe. El Javier que existe ahora llega a casa temprano para cocinarme cena. Lee libros sobre cómo ser mejor padre. Ya armó la cuna incluso cuando le dije que era muy temprano. Quiero estar preparado, dijo. No quiero que te estreses por nada. Ayer me mostró un video de YouTube sobre cómo cambiar pañales. Practicó con un peluche, se veía tan ridículo y tan dulce que tuve que salir de la habitación para no llorar. Porque eso es lo que no calculé. No calculé cuánto iba a doler esto. No para él, Ann, para mí, Ann. Cada noche me acuesto junto a él y siento el peso de esta mentira, como una piedra en mi pecho. Es físico, puedo sentirlo, comprimiendo mis pulmones. A veces me despierto sin poder respirar, con el pánico trepando por mi garganta, y tengo que ir al baño y sentarme en el piso frío hasta que pasa. Javier piensa que son ataques de ansiedad relacionados con el embarazo. Me trajo un difusor con aceite de lavanda. Me sugirió que hablara con mi doctora sobre técnicas de relajación. Me sostiene cuando tiemblo y me dice que todo va a estar bien. Y yo lo dejo, porque soy una cobarde. Hay momentos, usualmente a las 3 o 4 de la mañana cuando no puedo dormir, en los que pienso en decirle la verdad. Me imagino sentándome con él, tomando su mano y simplemente soltándolo todo. La aventura Mateo, la prueba de paternidad, Ann, todo. Me imagino su cara, como la confusión se convertiría en comprensión,
cómo la comprensión se convertiría en dolor, cómo me miraría como a una extraña, como a alguien que nunca conoció realmente. Y luego pienso en todo lo que vendría después, el divorcio en contarles a nuestras familias, las preguntas en el juicio, la decepción en los ojos de mi madre, la rabia en los ojos de su padre, la pena en los ojos de todos nuestros amigos. Pienso en criar a este bebé sola, en ser una madre soltera a los 36, en explicarle algún día por qué su padre biológico no está en su vida, en llevar esta culpa no solo yo, sino cargársela también a un niño inocente, y no puedo hacerlo. Soy demasiado cobarde, así que me quedo en esta cama. Dejo que Javier me abrace, dejo que planee nuestro futuro, y me digo a mí misma que esto es lo mejor, que este bebé tendrá un padre que lo ama incluso antes de nacer, que Javier será feliz, que nadie tiene que salir herido, pero alguien va a salir herido. Yo ya lo estoy. Anteayer fui a mi cita prenatal de 8 semanas. Javier vino conmigo. Nos sentamos en esa sala de espera llena de otras parejas, todos con las mismas sonrisas nerviosas. Él sostenía mi mano. Cuando nos llamaron, entramos a ese cuarto pequeño con el ultrasonido. La técnica era una mujer de unos 50 años con un acento caribeño suave. Untó ese gel frío en mi vientre y empezó a mover el transdact. Ahí está, dijo, señalando la pantalla. Era tan pequeño, un frijolito, apenas un puntito con un corazón parpadeante. Ese es el latido, explicó la técnica, fuerte y saludable. Javier se inclinó más cerca de la pantalla. Sus ojos estaban vidriosos. Apretó mi mano tan fuerte que dolió. «Es nuestro bebé», susurró. «Nuestro bebé». Yo miraba esa pantalla y no sentía lo que se supone que debe sentir. No sentía amor ni conexión, ni ese instinto maternal del que todo el mundo habla. Solo sentía terror, porque ese puntito parpadeante era real. Iba a crecer. Iba a convertirse en una persona que viviría con mi mentira tallada en su ADN. ¿Quieren una foto?, preguntó la técnica. Sí, dijo Javier antes de que yo pudiera responder. Nos dio 3. Javier las miraba en el auto como si fueran tesoros. Voy a poner una en mi escritorio del trabajo, dijo, y una en mi cartera, y una la vamos a enmarcar. Él las enmarcó esa noche. 3 marcos idénticos en la mesita de noche de su lado de la cama. Se quedó dormido mirándolas. Yo me quedé despierta mirando el techo, pensando en Mateo, en si alguna vez piensa en esto. En sí, le importa que hay un bebé en el mundo que lleva su material genético. En si alguna vez se pregunta si es niño o niña. Si se parecerá a él, probablemente no. Probablemente ya me olvidó. Probablemente está durmiendo tranquilo junto a su esposa, sin una sola mentira, manteniéndolo despierto. Y yo estoy aquí, despierta, siempre despierta. Hoy en el trabajo, mi jefa me preguntó si estaba bien. «Te ves cansada», dijo. «¿Estás durmiendo suficiente?». Le dije que las náuseas matutinas me mantienen despierta. Otra mentira. Ya ni siquiera llevo la cuenta. He empezado a olvidar cosas, pequeñas cosas, donde puse mis llaves. Si cerré la puerta con llave, si apagué la estufa. Mi cerebro está tan lleno de esta mentira que no hay espacio para nada más. Javier se preocupa. «Tal vez deberías tomarte un tiempo libre del trabajo», sugiere. «Solo para descansar». No puedo, porque si me quedo en casa todo el día sin nada que hacer más que pensar, me voy a volver loca. El trabajo es la única distracción que tengo. Las 8 horas donde puedo pretender que soy una persona normal, con problemas normales. Anoche, después de cenar, Javier me preguntó: «¿Eres feliz?». Lo miré. Estábamos en el sofá. Él tenía su mano en mi barriga como siempre. La televisión estaba en mute de fondo. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé, solo te siento distante. Desde que supimos del bebé, pensemos que estarías más emocionada». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Estoy emocionada, solo estoy improcesando. Es mucho cambio, lo sé, y entiendo si estás asustada. Yo también lo estoy. Pero estamos en esto juntos». «Sí, juntos». Esa palabra que se supone debe ser reconfortante, pero que se siente como una condena en sí.
dije. Juntos me besó dulce, suave, el tipo de beso que das a alguien que amas. Yo le devolví el beso y sentí que me estaba ahogando. No sé cuánto tiempo más puedo hacer esto. No sé si voy a poder sostener esta mentira durante 9 meses de embarazo, durante el parto, durante los primeros años, cuando el bebé empiece a parecerse más a Mateo y menos a Javier. No sé qué va a pasar cuando alguien note, porque alguien va a notar. Los bebés no mienten. Los genes no mienten. Eventualmente, algo va a delatar la verdad. ¿Y entonces qué? ¿Voy a mentir más? ¿Voy a inventar una historia sobre genes recesivos? ¿Voy a gaslightear a Javier haciéndole creer que está imaginando cosas? ¿En qué clase de persona me he convertido? Esta madrugada, a las 2:17 de la mañana, me levanté. Javier dormía, caminé al baño y me miré en el espejo. Realmente me miré. Vi las ojeras en las líneas nuevas alrededor de mi boca, el pelo que necesita un corte, los ojos que ya no reconozco. Vi a una extraña. Pensé en mi madre, en cómo siempre me decía que fuera una buena persona, que la honestidad era lo más importante, que tu palabra era todo lo que tenías. Pensé en la niña que fui, la que creía en cuentos de hadas y finales felices, la que pensaba que el amor era simple, que solo tenías que elegir a la persona correcta y todo se arreglaría solo. ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿Fue cuando conocí a Mateo? ¿Fue cuando Javier me confesó su infidelidad y yo decidí usar eso como excusa para seguir con la mía? ¿Fue cuando dejé de tomar la píldora sabiendo que estaba con 2 hombres? ¿Fue cuando vi esa prueba de paternidad y decidí mentir? ¿O fue antes? Tal vez siempre estuve rota, tal vez siempre fui capaz de esto y solo necesitaba las circunstancias correctas para demostrarlo. Volví a la cama. Javier se movió en su sueño y me abrazó. Puso su mano en mi vientre. Susurró algo que no entendí. Tal vez te amo, tal vez solo estaba soñando y yo me quedé ahí, en sus brazos, cargando su futuro y mi mentira, sintiendo al bebé de otro hombre crecer dentro de mí, mientras el padre que lo va a criar ronca suavemente en mi oído. No hay final feliz para esto. Lo sé, no hay forma de que esto termine bien para alguien. Pero voy a seguir adelante. Voy a sonreír en el baby shower. Voy a dejar que Javier corte el cordón umbilical. Voy a dejar que lo registre con su apellido. Voy a tomar las fotos familiares y colgarlas en la sala. Voy a construir esta vida sobre una mentira tan grande que eventualmente me va a aplastar. Y la parte que más me aterra no es que me descubran. Es que tal vez nunca lo hagan. Es que tal vez tenga éxito, que Javier críe a este bebé sin nunca saber la verdad, que seamos una familia feliz en las apariencias, que celebremos cumpleaños y graduaciones y bodas y yo cargue este secreto hasta la tumba. Es que tal vez tenga que vivir el resto de mi vida como esta persona, esta mentirosa, esta tramposa, esta mujer que le robó a su esposo la verdad sobre su propio hijo. Y lo peor de todo es esto, cuando Javier pone su mano en mi vientre y sonríe con esa felicidad pura. Una parte de mí, una parte pequeña y podrida, se siente satisfecha, porque esto es poder, esto es control, esto es venganza. Y no importa cuánto me odie a mí misma por ello, no importa cuántas noches pase despierta sintiéndome ahogada por la culpa. No importa que ya no me reconozca en el espejo, no voy a detenerme, porque detenerme significaría admitir lo que he hecho, y no soy lo suficientemente valiente para eso. Así que voy a seguir a un día a la vez. Una mentira a la vez, hasta que esta mentira sea mi vida, hasta que ya no pueda distinguir entre lo que es real y lo que es performance, hasta que me olvide de la persona que era antes de convertirme en esto. Son las 2:17 de la mañana, Javier duerme. El ventilador hace su ruido metálico, la luz del poste dibuja líneas amarillas en la pared. La vecina del 3 bytes tose y yo estoy despierta escribiendo esto, confesando a la oscuridad lo que nunca podré confesar a la luz. En 4 meses, este bebé va a nacer, va a llorar su primer llanto, va a abrir sus ojos por primera vez, va a mirar a Javier y Javier va a verlo y va a decir, es nuestro bebé con lágrimas en los ojos. Y yo voy a asentir, voy a sonreír. Voy a dejar que tome esa primera foto familiar. Voy a cargar esta verdad sola, porque tal vez eso es lo que merezco. Tal vez esto es mi castigo. No la verdad saliendo a la luz, sino tener que vivir con ella en la oscuridad para siempre.